Una pregunta. ¿Sabéis cuánto tiempo pasó desde que se comenzaron a transmitir oralmente las historias de la guerra de Troya, las historias de la vuelta de Ulises a su hogar, hasta que esas mismas historias se pusieron por primera vez por escrito? Pues nada menos que 8 siglos. Ahí es nada. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Sí, el caso es que Homero, o quien fuera que lo escribió, puso en letras unas historias que venían transmitiéndose y creciendo de forma oral durante 700 u 800 años. Quiero hablaros de la Odisea, el libro que, junto con la Isla del Tesoro, es el que más veces he releído en mi vida. Un libro al que no me canso de regresar. Pero antes de seguir, y como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Este es el podcast Las Palabras Cuentan, y yo soy Gastea Ruiz. Podéis darle a me gusta, suscribiros, y hasta podéis comprar mis libros porque tengo unos cuantos publicados. Más información en la web gastearuiz.com. A mí con la Odisea me pasa como con el cerdo, que me gustan hasta los andares. Perdón por esta porquería de comentario, pero es que es la verdad. Es un libro que me fascina. La Odisea me deja alucinado desde su comienzo. Háblame, musa, de aquel hábil varón de multiforme ingenio que después de destruir la sacra ciudad de Troya, anduvo peregrinando larguísimo tiempo, vio las poblaciones y conoció las costumbres de muchos hombres y padeció en su ánimo gran número de trabajos en su navegación por el Ponto, en cuanto procuraba salvar su vida y la vuelta de sus compañeros a la patria. Sí, así empieza la narración de la Odisea, con esta invocación, esta petición a la musa, una semidivinidad que inspira a los artistas, para que ayude la narración de los viajes y el regreso a Ítaca de su rey, del rey de Ítaca, Ulises. Ulises para los romanos, para los griegos era Odiseo, de ahí lo del nombre del libro, la Odisea. Por cierto, que los romanos fueron mucho de copiar, especialmente a los griegos, cambiando un poco los nombres. Zeus pasaba a ser Júpiter, Atenea se convertía en Minerva, Ares en Marte, y pues eso, que Odiseo pasó a ser, romanamente hablando, Ulises. Me vais a perdonar, pero en este caso voy a ser un poco traidor y me pongo de parte de los romanos. Me sale más llamarle Ulises que Odiseo. ¿Qué queréis que os diga? Así que en este capítulo del podcast me referiré al hijo de Laertes como Ulises. No me lo tengáis muy en cuenta, que ya estoy muy mayor. Y que lo de llamarle Odiseo, que es el nombre original griego, como os he dicho, pues que no me sale. ¿Qué le voy a hacer? Bueno, otra cuestión importante de este libro es el papel de los dioses. Porque nada se hace sin el conocimiento y el visto bueno del gran padre Zeus. Y además, resulta providencial el papel de Atenea, porque Ulises es su protegido, y la diosa de los ojos glaucos, es decir, de los ojos verdes, le cuida sin descanso, le acompaña, le protege y garantiza el éxito final del héroe en la vuelta a su hogar, un hogar que había dejado 20 años antes para marchar rumbo a la conquista de Troya. Por un quítame allá esas pajas con Helena, Paris, Menelao, Agamenón y toda la banda. También habría que decir, para justificar un poco la tardanza de Ulises en volver, si es que tiene alguna justificación, pues que los dioses son caprichosos, algo olvidadizos a veces, otros muy rencorosos, y que el caso es que el de Ítaca se ganó a Poseidón como enemigo, al dejar a su hijo Polifemo, el cíclope, ciego. Tener al dios del mar como enemigo cuando tienes que volver a casa por mar, pues eso, que no ayuda.
Poseidón se la tenía jurada, y aunque Zeus había decretado que Ulises iba a poder volver sano y salvo a su tierra, el dios marinero se empeñó en que volviera lo más tarde y penosamente posible. Vaya si se empeñó y vaya si lo consiguió. Sigo con el tema del libro que me lío, que es que me dais carrete, y a mí con la mitología griega pues me pasa. Me lío y no conozco. Teoría del todo a 100. Ya sabréis, los que habéis escuchado el anterior capítulo de este podcast, que a mí se me suelen ocurrir lo que yo he llamado teorías del todo a 100. Para mí y el resto de los boomers, los todo a 100 eran esas tiendas tipo bazar con productos made in China y que cuando yo era joven tenían muchos productos a 100 pesetas. De ahí lo del todo a 100, hablando en pesetas. Madre mía, qué mayor estoy. Por aclarar, que en mi caso, por teoría del todo a 100 me refiero a una idea que a mí me parece muy ocurrente, muy original, pero que igual provoca cachondeo en el mundillo académico, en el mundillo de los expertos en literatura. Para no desbarrar más, que mi teoría del todo a 100 sobre la Odisea es que es un libro que, sobre todo, vale por el perfil humano de su protagonista. Ulises es un hombre que las pasa canutas. Siendo un héroe, es un hombre que sufre, que tiene que echar mano de tretas, inteligencia y hasta juego sucio para salir adelante. Y atención, es un hombre que por momentos pasa situaciones de debilidad y se pone a llorar desconsoladamente. Sí, queridas, queridos, Ulises llora durante varios momentos de la Odisea, llora como si no hubiera un mañana. Es verdad que Aquiles llora la muerte de Patroclo en la Ilíada, pero es que Ulises en la Odisea es un no parar de llorar, un no parar de llantina. Un primer ejemplo, pues cuando está con la ninfa Calipso, que quiere que el rey de Ítaca se quede con ella en su isla, Ogygia, a donde el griego ha llegado en su peregrinaje errático de vuelta a casa desde Troya, le ofrece la inmortalidad, vivir placenteramente, pero Ulises que nones, que se quiere volver a Ítaca. Sentado en el mismo cantil, no acababa de secarse en sus ojos el llanto, se le iba la vida en gemir por su hogar, porque no le agradaba a la diosa. Pero ella imponíale su gusto, y el héroe por fuerza a su lado pasaba la noche en la cóncava gruta. Iba en cambio a sentarse de día en la playa o las rocas, destrozando su alma en dolores, gemidos y en lloro que caía de sus ojos atentos al mar infecundo. Finalmente, Zeus tomará la decisión de que Calipso deje marchar a Ulises, y así ocurrirá, pese al enfado de la ninfa. Pero es que hay más llantos de Ulises. Cuando está en la corte del rey de los Feacios, donde con alguna dificultad le han acogido y donde están celebrando un banquete, un aedo, es decir, una especie de trovador de la época, canta para los asistentes a ese banquete algunos sucesos de la guerra de Troya. Recordad lo que os había contado, la transmisión oral durante siglos de las historias que luego Homero pasaría por escrito. Pues bien, cuando Ulises oye al aedo, Demódoco se llamaba, era el nombre del aedo Demódoco. Cuando Ulises le escucha contar las hazañas griegas en la ciudad gobernada por el rey Príamo, una ciudad que cayó precisamente gracias al ingenio de Ulises al meterse dentro del famoso caballo, pues eso, que a Ulises le entra tal congoja, acordándose de todo lo que allí pasó, que se cubre el rostro con la túnica para que no le vean llorar. Tal cantaba aquel ínclito aedo y Ulises, tomando en sus manos fornidas la túnica grande y purpúrea, se la echó por encima y tapó el bello rostro. Sentía gran rubor de llorar ante aquellos feacios. A veces, al cesar en su canto el aedo divino, sus lloros enjugaba, y del rostro apartando el vestido, ofrecía libación a los dioses del vaso de 2 cavidades. Mas tornaba el aedo a empezar su canción, siempre a ruegos de los nobles feacios gustosos de aquellas historias, y tapando su cara, de nuevo volvía a los sollozos. Sigo con las llantinas. Otro momentazo de la Odisea en el que Ulises llora es cuando se encuentra a su madre.
¿Cómo es posible que se encontrara a su madre si la buena mujer había muerto? Pues ahora mismo os lo cuento. Hay un momento en la narración de la vuelta a casa de nuestro héroe que necesita el consejo de Tiresias. Tiresias era un hombre con dos características muy importantes en aquel momento. La primera, que era adivino y por eso iba a ayudar con su consejo a Ulises, o al menos podía hacerlo. Y la segunda, que estaba muerto. Lo que explica que el rey de Ítaca bajara al Hades, al inframundo donde habitan las almas de los muertos, para hablar con él. Pero claro, allí, además de Tiresias, están las almas de sus viejos compañeros de armas en Troya y el alma de su madre, a la que Ulises se encuentra y con la que habla, descubriendo en ese momento, precisamente, que había muerto. Él no lo sabía. Imaginaos el dramatismo de estas escenas de la Odisea. Hay un momento en que Ulises le pregunta: ¿qué destino te vino a abatir en la muerte penosa? ¿Una larga dolencia? ¿O bien la saetera Artemisa te mató disparando sus flechas suaves? Un poco más adelante le responde la madre: no acabó mi existencia en palacio la gran flechadora, la de Tiro infalible, lanzando sus blandas saetas, ni cayó sobre mí enfermedad como aquellas que suelen, en fatal consunción, arrancar de los miembros el alma. No, mi Ulises, mi luz, fue mi pena por ti, fue el recuerdo, fue tu misma bondad quien dio fin a mi gozo y mi vida. Y si os digo que este es un momentazo, es que lo es, porque a continuación Ulises trata de abrazarla, pero al estar en el Hades y al estar su madre muerta, al ser en sueño o sombra, el héroe abraza la nada. El propio Ulises después, recordando aquello, cuenta: agudo dolor se me alzaba en el pecho, y dejándome oír, la invoqué con aladas palabras. Madre mía, ¿por qué no esperar cuando quiero alcanzarte y que aún dentro del Hades, echando uno al otro los brazos, nos hacíamos los dos del placer de los rudos sollozos? Como diría un amigo de mi hermano, esto no es brutal, es brutalísimo. Pero es que hay más ejemplos del llanto del rey de Ítaca que marcan más hitos en la historia que cuenta la Odisea. Sin ir más lejos, cuando ya de vuelta en su isla, el rey se encuentra con su hijo y los dos se ponen a llorar. Mas Telémaco entonces se abrazó dolorido a su padre y dejando ir su llanto, levantóse en los dos vehementísimo afán de sollozos y lloraban a gritos sin pausa a manera de aves, de pigargos o buitres de garra ganchuda a los cuales los labriegos robaron las crías aún faltas de vuelos. Y otro ejemplo de llanto de Ulises, también fundamental para construir el personaje y que nos da una medida de su humanidad, es cuando se encuentra con su viejo perro Argos, y el pobre perrillo, al verle, le reconoce, para morir a continuación, porque claro, tenía 20 años ya el perro. Ausente su dueño, yacía despreciado sobre un cerro de estiércol de mulas y bueyes, que habían derramado ante el porche hasta tanto viniesen los siervos y abonasen con ello el extenso jardín. En tal guisa, de miseria cuajado, se hallaba el can Argo. Con todo, bien a Ulises notó que hacia él se acercaba y al punto, coleando dejó las orejas caer, mas no tuvo fuerzas ya para alzarse y llegar a su amo. Este, al verlo, desvió su mirada y enjugóse una lágrima. Hay algún llanto más del astuto y sentido Ulises. Llora al ver su tierra de nuevo, llorará también con Penélope, con su padre también llora. Creo que estos serían los llantos fundamentales de nuestro héroe. También os digo que si con estos ejemplos os entran ganas de correr a leer o releer esta absoluta obra maestra de la literatura universal, es que no tenéis corazón o lo tenéis de piedra. Bueno, que no os insisto más con esto. Cambio de tercio.
Antes de seguir os recuerdo que estáis escuchando el podcast Las Palabras Cuentan y que yo soy Gastea Ruiz. Podéis darle a me gusta, suscribiros y hasta podéis comprar mis libros porque tengo unos cuantos publicados. Más información en la web gastearuiz.com. Curiosidades. Tiempo ahora para algunas curiosidades de la Odisea. Os decía que estamos hablando del autor más importante de la antigüedad, Homero, y también de los libros más importantes de esa época, la Odisea y la Ilíada. Un datillo rápido. Cuentan que la Odisea pudo ser el primer texto literario traducido al latín, en el siglo III a.C. Otro sucedido que se cuenta es que cuando viajaba por Grecia el emperador Adriano, ya en el año 125 después de Cristo, al llegar al santuario de Delfos, lo que le preguntó al famoso oráculo fue: ¿dónde ha nacido Homero y quiénes eran sus padres? Daos cuenta de la importancia que tendría en la Roma del emperador Adriano la cuestión de la Odisea y la Ilíada. Como os decía al principio de este capítulo del podcast, tenemos evidencias de que el alfabeto griego se empieza a usar en el siglo VIII a.C., por lo que todo lo anterior, visto desde nuestra perspectiva, fue oralidad, la llamada Edad Oscura. Homero nos habla de toda aquella época, al poner por escrito toda la tradición griega que los aedos habían ido trasladando de generación en generación. Aedos que habían transmitido oralmente las historias, aedos como el que hizo llorar a Ulises. Otra curiosidad más. Se dice que las historias homéricas se refieren a la época micénica, la edad del bronce, porque de este metal eran las armas que se usaban, mientras que para cuando Homero pone por escrito estas historias ya era común el uso de armas de hierro. Otra curiosidad, que Troya estaba en la actual Turquía y que Homero, en sentido geográfico actual, era también turco. Su ciudad y todas las de las costas orientales del mar Egeo eran ciudades griegas a todos los efectos en la época de nuestro escritor, pero hoy en día pertenecerían a Turquía. La tradición sitúa a Homero en la isla de Quíos o bien en la isla de Esmirna, hoy llamada Izmir. Todo ello, como os digo, en Turquía, en la actual Turquía. Otra cosilla más, la Ilíada y la Odisea se parecen en que combinan partes discursivas y partes narrativas, en que están escritas en la misma lengua y el mismo verso, y en que tienen 24 cantos o capítulos cada una. Los versos que usan ambas composiciones son hexámetros dactílicos, el verso tradicional de la épica griega antigua. Unos 15.000 versos la Ilíada y unos 12.000 versos la Odisea, divididos, como os decía, en 24 cantos. Pero las diferencias son enormes. Aquí va una opinión de nuevo no solicitada. Lo reconozco. Mi opinión. A mí, la Ilíada, en fin, que no está mal, gloria bendita. Pero la Odisea, esto es otra cosa. No hay color. Creo que la Odisea me la he leído entera 5 veces y siempre ando picando aquí y allá en sus páginas. Literalmente es uno de los libros que tengo en la mesita de noche. La Ilíada, pues me la leí una vez. Y de verdad, en lo que a mí respecta, suficiente. Bueno, lo dicho, opinión no solicitada. 1000 perdones. Voy a insistir de todas formas un poco en la comparación entre los dos libros. La Odisea es un libro que enmienda la Ilíada. ¿Qué quiero decir con esto? Hay en Ulises un nuevo ideal de hombre, de vida, de sentido. Es el ideal del superviviente, el del regreso a casa a toda costa, incluso a costa de la mentira, el engaño, la falsedad,
algo impensable en el honor y el ardor guerrero que defiende la Ilíada. Los hombres, los héroes de la Ilíada, son fruto de una sociedad estrictamente guerrera, mientras que los personajes de la Odisea, incluidas las mujeres, son el fruto de una nueva sociedad que ya no se corresponde con ese pasado inmediato de la conquista de Troya. En la Ilíada lo importante es el honor, en la Odisea lo que importa es la vida, mantenerla, lograr regresar al lugar seguro, al hogar, volver a Ítaca, a los brazos de Penélope, con Telémaco, volver a ser rey en tu tierra. Bueno, vale, eso también, volver para ser de nuevo rey. Y os diré más, que ya me he picado. En la Odisea hay muchas más aventuras, paisajes, naturaleza, tonalidades del mar y de los bosques, personajes fantásticos, cambios en la suerte del héroe y humanidad, mucha humanidad, con todos los matices que ser humano conlleva. En fin, que también os digo que una cosa no quita la otra, que se pueden leer las dos obras perfectamente. Esas dos y todos los libros que podáis y queráis. A ver si ahora vais a andar diciendo por ahí que no quiero que leáis la Ilíada. No, eso no, ¿eh? 5 razones. Y así voy acabando esta entrada del podcast Las Palabras Cuentan. Pero antes de acabar, un listado. 5 razones para leer la Odisea. 1. Es una narración con una profundidad psicológica de los personajes que la hace radicalmente moderna, casi 3000 años después. 2. Muchos de los mitos que recoge forman parte de nuestra cultura occidental: el cíclope, las sirenas, la vuelta a Ítaca. 3. Es un libro lleno de aventuras, en las que algunas veces es fundamental la fantasía y la intervención divina, mientras que en otras lo que importa es la inteligencia de nuestro héroe Ulises. 4. Es una obra con saltos temporales, con distintos narradores. ¿Os he dejado ya claro que es más moderna que la mayoría de las novelas escritas después? 5. La fuerza de las mujeres en la narración es muy llamativa. Atenea, Penélope, Circe o Calipso, por ejemplo. Hasta aquí este capítulo del podcast Las Palabras Cuentan. Ya os he dicho que soy Gastea Ruiz y me imagino que tenéis claro que me apasionan las palabras, las historias, los poemas. Podéis darle a me gusta, suscribiros y hasta podéis comprar mis libros porque tengo unos cuantos publicados. Por cierto, cualquier pregunta, aclaración y hasta crítica o corrección será bienvenida. Os leo en los comentarios. Ahora ya sí, acabo. Espero que regreséis a este podcast y me escuchéis en el siguiente capítulo. Uno en el que os hablaré de la obra teatral Las Bacantes, de Eurípides. Hasta entonces, sed lo mejor que podáis.